Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted, aquí como siempre por la televisión pública de Ecuador, Ecuador TV, excepcionalmente en un día distinto, excepcionalmente. Así que estamos en jueves 2 de agosto proponiéndole contenidos de Palabra Suelta y digo bien, excepcionalmente la próxima semana volvemos al miércoles. Estos viajes que a veces hacemos, digo figurativamente, ¿no?, en la parrilla. Pero bueno, ya todos sabemos que del viaje vuelves absolutamente distinto. Un viaje no se hace porque sí. Desde hace mucho tiempo, desde los antiguos, nos enseñaron eso, ¿no?, que los viajes te transforman. Así que si hemos hecho un viaje, bien, no hemos sido transformados. Esta noche vamos a hablar de un tema importante, de debate, de reflexión, de discusión. Por supuesto que tiene clarísimos contenidos políticos. UNASUR, este esfuerzo integrador o la unión de naciones suramericanas. Un esfuerzo político, por supuesto, como decía, pero que abarca muchísimos ejes y es bueno recordarlo, y por eso estamos acá con dos personas. El uno es Pedro Antonio Sassone. Pedro Antonio, ahí en la pantalla suya de ropa oscura. Pedro Sassone es venezolano, es sociólogo, analista político y representa en la Secretaría de UNASUR a su pueblo, a su país, a su gobierno, a Venezuela. Y también está con nosotros José Ariza Rueda. José es de origen colombiano, hace muchos años ecuatoriano, debió salir de Colombia por la razón que casi siempre explica ese éxodo de Colombia, esa diáspora colombiana, y que nosotros hemos recibido a muchos colombianos, y con orgullo podemos decir que le proponemos al mundo un modelo distinto de recepción del refugio, porque no guetizamos a las personas que llegan a Ecuador, se integran profundamente a la sociedad ecuatoriana. José es psicólogo social con una maestría en gestión social y desarrollo. José forma parte de un colectivo, Los Pueblos Somos UNASUR. Ese colectivo se expresó la semana pasada, sábado, ahí mismo en la explanada, en esa plaza de la sede del edificio de UNASUR en la mitad del mundo, en Pomasqui. Así que con ellos conversamos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Pedro Antonio, te debo decir así, Pedro Antonio, te da un nombre como de cantante. Sí, ¿no? Me recuerda a mi mamá. Cuando estaba brava te decía Pedro Antonio, ¿no? Pedro Antonio, yo decía, UNASUR es un esfuerzo de integración con un montón de ejes, una decisión política que abarcaba defensa de los recursos naturales, enfrentamiento del cambio climático, temas educativos. ¿Qué es UNASUR para ti? UNASUR es un reencontrarse con la búsqueda de la unidad y la integración. UNASUR es un sentido histórico de dónde venimos y de cuál ha sido nuestra aspiración histórica de existir como región, de cooperar entre nosotros, de crear espacios que nos permitan en primera instancia valorar lo nuestro y responder a las necesidades comunes. Entonces UNASUR es una búsqueda histórica que se encuentran con nuestros libertadores. Y fíjate que UNASUR fue un proceso de diálogo profundo. Cuando se habla parece sencillo, pero han sido 14 años de diálogo. Primero nació como Cumbres Abierta del presidente, después se creó como la Comunidad Suramericana y después en el 2007 nació como UNASUR. Dijera el comandante Chávez, UNASUR más que un nombre es un concepto, es una filosofía la integración. UNASUR plantea un concepto integral de los procesos de integración, donde lo social es como el eje ordenador, pero cruza lo económico,
cruza lo educativo, cruza lo cultural, cruza la seguridad y defensa. Esa visión amplia, integral e integrada, dio pie a crear una estructura con 12 consejos sectoriales y 5 grupos de alto nivel que tocan todas las materias. Y ha tenido un camino recorrido con logros importantes. Podemos enumerar varios, pero uno que es trascendente para mí, que fue el nacimiento del Consejo de Defensa Suramericano. Fue la primera vez que la región reflexionó de manera soberana en la materia de defensa. Veníamos de unas historias de encontronazo fronterizo, veníamos de hipótesis filosóficas en defensa que el país amigo, el país vecino era tu enemigo, veníamos de la desconfianza y avanzamos hacia la confianza. Y se creó el Consejo de Defensa Suramericano. El Consejo de Defensa Suramericano creó un centro de estudios estratégicos, creó una escuela de defensa, integró, dialogó todos los programas de formación y creó una cosa interesante que son las medidas de confianza para la preservación de la paz. Entonces tenemos un Consejo de Defensa con una filosofía para la paz. Las medidas de confianza que te dicen que cada país es soberano en lo que tiene que ver con los programas de cooperación en materia de defensa, pero no deben poner en peligro la soberanía de ningún país de la región. Eso es absolutamente un cambio, una manera. La integración, nosotros fuimos capaces y el Consejo de Defensa ha sido capaz de dialogar sobre el gasto en defensa, de integrar procesos de cooperación en la industria de la defensa. Sin que nadie se sienta afectado, porque te estás metiendo en temas de mi soberanía. Yo decidiré cuánto gasto en defensa. Porque es que UNASUR tiene un principio fundamental, que es el principio de la defensa de la soberanía, la preservación de la integridad territorial de la soberanía. Y tiene un articulado que dice que todo pasa por las normativas nacionales. Es decir, entonces ahí UNASUR se diferencia de los proyectos donde existe la supranacionalidad. En UNASUR no hay supranacionalidad. Por lo tanto, todo se da por voluntad política soberana. Y todo se toma, las decisiones todas se toman por consenso. Por consenso, claro. Y para mí, desde el punto de vista del conocimiento, es una ventaja. Porque el consenso te unifica en función de puntos comunes. Y el consenso te enseña a negociar. Exactamente. Porque aquel que quiera, o aquella que quiera, llevarse todo, no sirve para construir consensos. Eso te conduce a un principio de UNASUR, que es la unidad entre la diversidad. UNASUR ha demostrado que es posible la unidad en la diversidad de enfoques, porque UNASUR es una comunidad heterogénea. Porque este grupo de 12 países incluso plantearon, ¿cuánto? ¿3 idiomas? Sí, 3 idiomas. ¿O 4? No, los 3. Está el inglés, está el portugués y está el español. Y está el holandés también, claro. Son 4. Sí, son 4. Entonces, bueno, y tiene que ver con percepciones. El hecho que esté Guyana y Surinam es una cosa fantástica, porque es la mirada del Caribe. Claro. Y el Caribe no se había encontrado con la otra parte suramericana. Dijiste, Pedro, es un proceso histórico y nadie puede pensar a estas alturas que, a ver, estudio historia para diseñar el futuro. No. Creo que estudio historia y quiero saber de dónde vengo para hacer mejores trazos hacia dónde quiero ir. No sé si me explico lo que estoy queriendo plantear. No, es exactamente, es la construcción de la identidad. ¿Qué es lo que soy? ¿Y qué es lo que aspiro? Eso es una gran pregunta. Y ahorita estamos en un camino histórico. Es decir, no vaya a pasar que nos pase el síndrome de 1830, muerto el Libertador, acabada la Gran Colombia. No podemos repetir el síndrome de 1830. La unidad tiene que ser una realidad. Es una necesidad de los pueblos. Es una necesidad frente a coyunturas, por ejemplo. Hoy el mundo está sometido a grandes cambios geopolíticos. Hay un proceso de la multipolaridad, que es la multipolaridad, diferentes flujos de fuerza que determinan el sistema mundo. Y la gran pregunta es, ¿qué hará el continente y qué hará Suramérica en esa redefinición del mundo? Si toma el camino de andar aislado, solo, ya sabemos cuáles son los resultados. No tiene capacidad de incidir ningún país por sí solo. La única forma de defender los intereses, la soberanía, los recursos naturales, nuestras capacidades,
tiene que ver con enfrentarse a ese nuevo mundo multipolar de manera unida, de manera integrada, con una agenda de trabajo de carácter estratégico en las diferentes áreas. También había anunciado José Ariza, está también con nosotros, de origen colombiano. José, UNASUR plantea esta integración, este concepto de integración, y no esconde la intencionalidad política de esa integración. La región también tiene otros modelos integradores. Está, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, donde claramente está Colombia. ¿Qué contrastes haces tú cuando miras UNASUR y miras Alianza del Pacífico? Bueno, yo creo que es fundamental aquí marcar las diferencias, ¿no? Porque cuando los que representan la Alianza del Pacífico generalmente son los estados, generalmente son las multinacionales, los grupos de poder, ¿verdad? Te das cuenta para qué se unen. Se unen para aprovechar una región que tiene una cantidad impresionante de personas, pero para meterlos en el mismo modelo de consumismo. Cuando nosotros hablamos de UNASUR, estamos hablando específicamente de naciones. Ojo, es una gran diferencia porque las naciones los conforman los pueblos y los pueblos son el origen del Estado. Teóricamente el Estado nació hace muchísimo tiempo, según nos cuenta la historia, ¿verdad?, para representar administrativamente a los pueblos. Y lamentablemente los gobiernos que están siendo elegidos para administrar esos estados están traicionando a sus pueblos. Llamo yo al Grupo de Lima, por ejemplo. Es un grupo lamentablemente organizado descaradamente alrededor de Estados Unidos, de la posición de Estados Unidos, ¿verdad? Y que está traicionando a sus pueblos. Cuando tú hablas con sus pueblos, yo me digno siempre y me vanaglorio de decir que yo represento a los pueblos, represento al ciudadano de a pie. Yo no represento ningún estado, ninguna ONG, ¿verdad? Represento a la gente, a mi pueblo, a mis pueblos, porque me siento muy latinoamericano, muy internacionalista, muy ciudadano de la patria grande. Es fundamental eso, porque eso es hablar de integración, esa visión bolivariana de nuestro padre libertador que nos enseñó, pero con creces. O sea, nadie puede desconocer el esfuerzo tan impresionante que hizo Simón Bolívar y que ninguno después de él ha logrado hacerlo tanto, ¿verdad?, para unificar a nuestros pueblos, porque de la unidad es lo único que nos garantizará la verdadera paz. Y la paz es lo que nos merecemos todos los pueblos. Hay que recordar a nuestro comandante Hugo Chávez, que decía, y lo nombro ahorita porque para mí es un referente importante, y decía algo que para mí es fundamental: la paz es la victoria de los pueblos. Lógicamente eso sí implica que la guerra es la derrota de los pueblos, como es lo que se quiere implementar lamentablemente desde Estados Unidos en nuestra región. La paz no es solo la ausencia de guerra. Exactamente. Tiene otro contenido. Integrarte para atraer capitales es una integración que tiene grandes alientos, gran plazo, grandes objetivos, eso es lo que quiero decir. ¿Te parece a ti? Bueno, yo pienso que la riqueza de los pueblos, nuestra riqueza, lamentablemente por la que generalmente vienen las multinacionales, es una riqueza que ya la tenemos nosotros aquí y que vienen, no la esquilman, decimos nosotros, no la extraen, pero que debería pertenecer a los pueblos y sobre todo ser redistribuida entre los pueblos. Es algo que no sucede. Lamentablemente hablamos mucho de los paraísos fiscales, de esa cantidad tan impresionante de dinero que ¿de dónde sale? Sale de nuestros pueblos, de lo que producido en nuestros pueblos y que lamentablemente no se reinvierte en estos pueblos. Lo que nosotros proponemos es, perfecto, que haya una clase dirigente y una clase empresarial, pero que reinvierta en sus pueblos, que sea un poquito patriota. Lamentablemente no lo es. Está claro que si se recuperara todo el recurso, la masa monetaria que está en los paraísos fiscales, probablemente no necesitaríamos endeudamiento externo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero no solamente eso, si se aprovechara de mejor manera el capital humano que tenemos nosotros, sumado toda nuestra América, los 12 países estos maravillosos que tenemos, si se sumara todo ese capital humano y se aprovechara de la mejor manera, seríamos realmente una región en la cual no habría desempleo, en la cual sería realmente aprovechar nuestros recursos para beneficio de las grandes mayorías, lo cual no resulta así. Lamentablemente vemos cómo
nuestros niveles de empleo son bastante pobres porque es un empleo precario, es un empleo en la cual se quiere mantener un nivel de ignorancia, como lo vemos, ¿verdad? Lamentablemente, para mantener una mano de obra barata, que es la que se exporta. Perversa ventaja comparativa que a veces le ofrecemos al capital, ¿no? Mano de obra barata. Entonces estás condenado a la pobreza. Si ofreces esa ventaja. Y no olvidemos que el capitalismo, su base fundamental es la generación de pobreza, porque si no, no tendría esclavos que explotar. Y lamentablemente nosotros, los medios de comunicación, tengo que decirlo a pesar de que soy un medio de comunicación, pero se dedican fundamentalmente a justificar el hecho de aceptar la pobreza, de aceptar la esclavitud. José Ariza, le reitero, Pedro, Antonio, ya te dije los dos nombres, Sazone también con nosotros. Ahora, Pedro, tú estás desde adentro, porque estás en la Secretaría, representas a Venezuela. ¿Cómo se explica la crisis actual de UNASUR? Claro, uno podría empezar a explicarla por los cambios de signos políticos que hubo en la región. Hoy Brasil no está gobernada, por ejemplo, por Lula. Y eso marca una diferencia importantísima. Por ahí empezamos a explicar la actual crisis de UNASUR. Sí, UNASUR tiene un momento de incomprensión histórica de la trascendencia del proceso de integración, porque si no se ubica en términos de trascendencia del corto y mediano plazo, no valora lo que se ha recorrido, los logros, no ha sido cualquier cosa. Montar una institucionalidad con 12 consejos sectoriales, con todo el equipo de las políticas públicas de todos los 12 estados, con definición de hoja de ruta. Nosotros tenemos una hoja de ruta en términos de lo económico, lo financiero. Nosotros debatimos que era necesario aprovechar el gran mercado suramericano a partir de un proceso de integración de cadenas productivas, a través de complementar soberanamente las producciones, a través de una nueva arquitectura financiera. Entonces lo podemos decir desde el punto de vista de la salud, es decir, garantizar la calidad de salud. Nosotros tenemos un centro de estudio especializado en Río de Janeiro sobre la gestión de salud, que fortalece a los estados, que evalúa, que por cierto la directora es Karina Banzer, que es ecuatoriana, que fue ministra de la salud, es decir, el estudio de los sistemas de salud, de los sistemas de precio, del banco de precios para disminuir la compra y romper los monopolios fundamentales. UNASUR tiene un consejo especializado en seguridad, justicia y crimen organizado transnacional. Creó un plan de trabajo frente al fenómeno del crimen organizado transnacional. Pero ¿cuál es la filosofía de ese consejo? Cada estado es soberano en su proceso de seguridad, pero coopera, dialoga, complementa institucionalidad, crea sistemas de información. Mis fortalezas te las pongo a disposición tuya. Exactamente. ¿No? Ahora, Pedro, ¿por qué falla el Banco del Sur, por ejemplo? Ese fue un esfuerzo que también UNASUR trabajó fuertemente para constituir ese banco del Sur. Estábamos como de la ceja al ojo, decimos acá. No sé si en Venezuela lo digan también. ¿Y qué atrancó ese? Trancó justamente que él estaba en un proceso, porque era complejísimo aperturarlo. En ese momento hubo cambio político. Desde el momento del cambio político se paralizó. Ahora uno puede evaluar que los momentos históricos se aprovechan. Habrá que evaluar si hubo un momento histórico fundamental para que el Banco del Sur pudiese concretar, porque ya estaba listo para aperturar, su sede central iba a estar en Caracas, y eso forma parte del debate que hizo ese Consejo de Economía y Finanzas de la conformación de una nueva arquitectura financiera. Pero son procesos, y lo otro que hay que entenderlo, que son procesos de largo alcance, porque nosotros históricamente, ¿qué somos? Convivimos en un territorio, pero crecimos de manera separada. ¿De dónde vienen nuestros flujos comerciales? No viene de la región, vino de Europa, luego vino del norte y ahora está cambiando, pero son flujos individualizados. Es decir, nosotros históricamente, a pesar de que venimos de un tronco histórico único, pero nuestras conformaciones de nuestras institucionalidades y nuestra concepción de la gestión de lo público es de manera individual. Romper todo aquello forma parte de un nuevo proceso de aprendizaje, y justamente eso era lo grande de UNASUR,
estamos aprendiendo, y es lo grande de UNASUR, a andar juntos, a responder a necesidades juntas. Por ejemplo, nosotros, UNASUR tiene una de las normas en situaciones de riesgo. Creó una cultura de la gestión de riesgo adentro, desde las capacidades de los centros de investigación nuestra en gestión de riesgo. Defensa de la democracia. Defensa de la democracia en el Consejo. Por cierto, que el Consejo Electoral, y hay que decirlo así, también ha cumplido un papel importantísimo. Muchas misiones de UNASUR. 24 misiones de UNASUR, clave en los resultados finales de la paz. Y queremos decir que el Consejo Electoral de UNASUR jugó en las elecciones de Ecuador un papel clave de legitimar los resultados en términos de un proceso transparente de una misión electoral, de una misión electoral que no interviene en lo interno, no evalúa, sino que complementa y coopera los procesos conformados por equipos técnicos de alto nivel de especialización. Esa es las misiones electorales de UNASUR, que es un factor importantísimo en la preservación de la democracia. Frente a los intentos de ruptura de los órdenes constitucionales, UNASUR ha jugado un papel importante. Ahora, José, es un esfuerzo de muchas naciones, ¿no? Tú lo decías, el Estado es el administrador nada más, pero están las naciones. En ese esfuerzo, el signo de los gobiernos determina también el rumbo del esfuerzo integrador. ¿Estás de acuerdo, me imagino? Sí, claro, así es. No solo que no está en Brasil quien debía estar, por lo menos desde el esfuerzo integrador, tampoco en Argentina. Entonces, ¿cómo fortaleces la institucionalidad integradora cuando estás al vaivén de estos resultados electorales sobre todo, ¿no? Resultados electorales bien vale la pena puntualizarlo, porque en ellos incide, por ejemplo, tiene enorme poder los medios en esos resultados electorales. ¿Cómo hacemos entonces, si estamos a ese vaivén? ¿Cómo fortalecemos un esfuerzo integrador? Bueno, es claro decir que debemos diferenciar claramente dos posturas contradictorias. Una que promueve la integración y otra que promueve la homogenización de los países. Una que promueve la soberanía de los países y otra que ataca esa soberanía porque no le conviene. Podemos observar con toda claridad, ¿verdad?, cómo lo que realmente está siendo atacado es aquello que promueve la soberanía de las naciones, la soberanía de los pueblos, todo aquello que realmente va a ayudar a que la gente salga de esa pobreza, como decía Amartya Sen, que tanto nos subyuga. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, no logramos potenciar esas capacidades, aumentar esas potencialidades del pueblo para que por sí mismo salga de la pobreza, ¿verdad?, no lograremos nada. Pero cuando algún gobierno se atreve realmente a proponer política pública que ayude y que lleve a eso, es atacado. Vemos el caso clarísimo de Venezuela, ¿verdad?, que si bien está en una crisis que justamente es creada porque no es un buen ejemplo para la región, sobre todo eso. Vemos el caso de Ecuador, que lamentablemente el gobierno se perdió y todos creemos, desde el pueblo creemos que hubo realmente mano negra en el manejo del asunto. Vemos casos como el de Colombia, en el cual una clase que ha sido denunciada mundialmente por el genocidio, por la parapolítica, nuevamente se toma el poder con unos fraudes, pero ante lo cual nadie dice absolutamente nada. Vemos lo que sucedió en Brasil, que realmente es vergonzoso, o lo que sucedió en Argentina con un presidente que hace una campaña totalmente populista y llega y hace totalmente lo contrario. Entonces, estamos viendo cómo la confianza depositada en esos gobiernos está siendo traicionada. Son gobiernos traidores a la voluntad de los pueblos, ¿verdad? Y cuando están en el poder se puede instituir inclusive como dictadura. Dictaduras que ya no necesitan bota militar, que ya no necesitan golpes militares, que se pueden hacer simplemente utilizando el lawfare, o sea, la judicialización de la justicia, la manipulación de las leyes, la utilización inclusive de los aparatos del Estado, de un Estado caduco, burgués, que tiene unas estructuras que permiten, ¿verdad?, violentar realmente lo que el pueblo está ordenando. Eso es lo que estamos viendo lamentablemente en América Latina. Así que creemos que existe una agenda internacional, una agenda de recuperar el patio trasero,
que consideran algunos por allá en el norte, aquellos que nos desprecian y nos dicen tantas cosas. Pero José, por ejemplo, claro, Europa tiene unos procesos de institucionalización más poderosos que la región, vamos a reconocerlo. Claro. Y la Unión Europea, aunque los británicos tienen el Brexit, no amenaza totalmente a la Unión Europea. Y cuando cambian de signo sus gobiernos, tampoco eso amenaza a la Unión Europea. Puede que sí genere otro tipo de discusiones, estoy de acuerdo. ¿A nosotros cuándo nos llegará ese día? Lamentablemente. Que no dependamos de los signos de los gobiernos para que procesos integradores que son básicos para la región no se sientan amenazados por los signos que cambian. Lamentablemente, te decía, nosotros a nivel de la distribución mundial del trabajo somos una zona exportadora de materias primas baratas y de mano de obra barata para mantener el capitalismo. No es el caso de Europa. Es muy diferente. Por eso allá no se ve amenazado y aquí sí. Todo lo que afecte, ¿verdad?, el poder del hegemón del norte sobre la región que considera su patio trasero, va a ser atacado. Es el caso de Nicaragua. Y va a ser atacado con toda la fuerza mediática para demostrar que ahí debe intervenir las fuerzas norteamericanas y empiezan a aparecer supuestamente patriotas pidiendo la intervención norteamericana. Fíjate tú el tema tan terrible que es atentar contra su propia soberanía. Pero en el caso de Nicaragua, y perdona la digresión, tú lo has traído. Sí, yo lo traigo. Digo, ¿qué hacemos con tantos muertos? Esa es una pregunta que me hago, desde lo más profundo de mi ser, ¿no? Digamos, tú dices el caso de Nicaragua también, es una amenaza que viene desde afuera, pero ¿qué hacemos con tantos muertos? ¿O el dato de los 300 o más muertos es falso o es verdadero? No quisiera llegar a ese tema, pero sí te voy a decir que ningún muerto es bueno. Ningún muerto es bueno. A diferencia del señor Uribe, que dijo que hay muertos que necesitan estar ahí, que necesitan ser muertos, nosotros tenemos que decir que ningún muerto es bueno, sean los que sean, ¿verdad? Pero ¿por qué nadie habla de Colombia? Más de 300 líderes sociales, porque eso está oculto. Puede ser que sean 300 en Nicaragua. Nosotros no lo podríamos decir, primero porque no estamos allá. Yo tampoco, no estoy allá, pero podríamos decir. Me importan mucho los muertos en Colombia, pero los muertos de Colombia no justifican los muertos de Nicaragua. Así es. Tal vez sea una posición muy humanista esta, ¿no? Pero creo que también es necesario recuperar ese tipo de posiciones. No te olvides tú que en Venezuela también hubieron casi o alrededor de 100 muertos, ¿verdad? Afortunadamente las fuerzas de seguridad tuvieron más capacidad, entiendo yo, diría yo, mi opinión, de controlar a tiempo el tema de las guarimbas y toda la violencia, pero en Nicaragua se les ha salido un poco de las manos, me imagino, como te digo, no conozco de primera mano, conozco lo que nuestros compañeros de nuestras organizaciones sociales nos han contado. ¿Cierto? Ok, te propongo dejar la digresión, ¿no? Sí. Concentrarnos. A UNASUR. Pedro, ¿qué reflexión haces tú? Básicamente la misma pregunta que le he hecho a José sobre esta fragilidad que todavía tenemos en nuestros procesos políticos, porque cambia el signo del gobierno y amenazan a los procesos integradores. Brasil, Argentina, Colombia. En fin, ahí paro de contar. ¿Qué lectura haces tú? Sí, forma parte de un poco lo que José decía de la fragilidad histórica. Son dos concepciones. Una concepción que no logra romper con los lazos históricos de dependencia y una concepción que apunta hacia mayor soberanía en la región, mayor capacidad propositiva, mayor capacidad de autovaloración de lo que somos. Son dos concepciones, pero tiene que ver con lo que José decía de las fragilidades estructurales. ¿Fragilidades estructurales de qué? De cómo se conforma nuestro sistema productivo, por ejemplo. Un sistema productivo débil, un sistema productivo dependiente de los grandes flujos desde el punto de vista tecnológico, unos sistemas productivos que no se conformaron para los mercados nuestros, un sistema productivo fundamentado en la exportación de materias primas sin valores agregados. Tenemos deficiencia de carácter estructural, pero ahí está la grandeza de las clases políticas y ahí va el segundo. Es decir, ¿a dónde miran las clases políticas nuestras históricamente? Hay una clase política que mira hacia lo pequeño en términos de los intereses, independientemente de los intereses de la nación. Y ahí está la disyuntiva, y la disyuntiva está actualmente. Si las clases políticas vuelven a decidir sobre lo pequeño,
Es decir, si mis intereses más cercanos desde el punto de vista comercial para mantener nuestros países exportadores de materias primas. O si las clases políticas logran mirar más allá, ¿hacia qué futuro queremos para la región? Es probable que la tragedia de la región es esa precisamente, Pedro, la ausencia de una clase que nunca ha tenido capacidad de imaginar más allá a su pueblo, a su nación. Claro, ¿no? entonces, ¿qué es mirar más allá? Preguntarle a nuestros centros de investigación cuáles son nuestras capacidades, a nuestras universidades, cómo creamos un plan común de desarrollo tecnológico. Y darnos los plazos necesarios. Exactamente. Porque cuando rompes un proceso integrador como en el de UNASUR, antes del plazo que necesitamos, claro, porque es una dimensión histórica. Claro. Cuando el secretario general pasado, ante el doctor Samper, el doctor Ali Rodríguez Araque, especialista petrolero, dice, la columna vertebral nuestra es qué vamos a hacer con los recursos naturales. Es decir, ¿seguimos siendo exportadores o andamos un camino de crear valor agregado sobre nuestras potencialidades en términos de recursos energéticos, recursos de la diversidad, en términos de nuestra capacidad de producción agrícola? Si miramos un desarrollo tecnológico en función de lo que tenemos y rompemos con el comportamiento histórico tradicional, es decir, una nueva forma de mirar los procesos de elaboración de conocimiento y de la reindustrialización de nuestros países. Es una mirada de carácter estratégico. Soberana. Y ese es el debate. Sí. Ahora, la madurez es cómo yo voy más allá de las circunstancias. Desde el punto de vista del miramiento ideológico es pequeño. Somos diversos. Nadie puede aspirar, negar al otro el sistema político. Nadie se puede transformar en el juez del otro, porque cada pueblo se da su propio desarrollo político. Sin integración, sin conocimiento, nos quieren condenar a lo Exactamente. mismo, ¿no? José, tú viviste hace poco, la semana pasada, el fin de semana pasado, en la explanada de UNASUR, así empezamos contándole a la gente, este grito, esta proclama, ¿no? Los pueblos somos UNASUR. ¿Quieres contarle cómo estuvo la cuestión? Bueno, pienso yo que es un hito histórico, porque por primera vez los movimientos y organizaciones sociales del Ecuador, unidos con algunos de América Latina, logramos plantear un evento de respaldo a la integración en la diversidad, a la paz, a la soberanía, sin que intervenga ningún gobierno, ninguna ONG y ningún organismo internacional, ni nacional tampoco. O sea, fue únicamente los movimientos sociales. Estuvimos alrededor de 1000 personas. Fue algo realmente hermoso. Simultáneamente hicimos arte, un enorme mural de más de 10 metros que hicieron más de 30 personas, dirigido por el maestro venezolano Miranda. Estuvieron artistas populares, hicimos una mesa de debates para hablar de UNASUR, para encontrar una agenda que nos permita fortalecer UNASUR. Además de eso, imagínate que logramos, ¿verdad?, o sea, autogestionado, dar almuerzo, compartir un almuerzo con más de 600 personas. Son cosas que generalmente creemos que nosotros no somos capaces, que necesitamos siempre alguna institución de respaldo, y se vivió una fiesta que a las 6 de la tarde, empezamos a las 9 de la mañana, que a las 6 de la tarde todavía la gente no quería irse. Y ojo, empezamos desde nuestra cultura, del fortalecimiento de nuestra cultura, con una ceremonia ancestral muy hermosa, ¿verdad?, agradeciendo a la Pachamama y al Taita Inti. Luego continuamos con la inauguración, donde algunos líderes sociales y sobre todo los invitados internacionales saludaron el evento, dieron su expresión de apoyo al evento y a la UNASUR, ¿verdad? Tuvimos una videoconferencia con alrededor de 22 participantes de todos los países de América Latina, utilizando simplemente un software que está gratuito en el internet. O sea, realmente mostramos que somos capaces, y emitimos al final un manifiesto, pero demostramos que somos capaces nosotros, los movimientos sociales, y es la alternativa que me parece que marca el hito. Que ahora son los pueblos los que se dan cuenta que los gobiernos sobre todo nos han traicionado, y que debemos tomar la posta para volver a plantear lo que plantea UNASUR, justamente la integración, ¿verdad?, en la educación, para la cultura, para la economía, para la política, pero desde nuestras visiones, un poco lo que decían los zapatistas, ¿verdad?, que aprendan otra vez a mandar obedeciendo, porque lamentablemente no está sucediendo así. Los gobiernos lamentablemente están siempre
casi todos serviles a un hegemón del norte que no le interesan nuestros mismos intereses, sino que más bien nos desprecia, como lo ha dicho el señor Trump. Que aprendan a mandar obedeciendo, dice José, que era un mensaje que desde México nos llegaba, desde un México profundo. Pedro, y estos 6 países que no se han retirado de UNASUR, que están en una suerte de espera, ¿qué están esperando? Mira, ellos esperan, ellos propusieron varias cosas, ¿no? En la carta que mandaron. Una carta donde ellos dicen de que es necesario debatir sobre los objetivos, sobre la estructura, sobre la funcionalidad, sobre la forma de consenso. Denunciaron incluso actos de corrupción en un momento. No, eso fue todo una lamentable, las componentes internas en proceso, la falta del secretario general, la ida del doctor Samper, que dicho de paso, habían todas las condiciones para que el doctor Samper se quedara como secretario general, porque fue una buena gestión, una gestión absolutamente institucional, fortaleció el rol político de UNASUR y la Secretaría General. Nosotros vivimos con la gestión del doctor Samper y la gestión de paso de todos los secretarios generales. ¿Y por qué no se quedó Ernesto Samper? Porque bueno, algunos países creyeron que no era necesario que él se le postergara. Es decir, ahí empezó las visiones ideológicas sectarias. No teníamos un reemplazo, pero ya eliminábamos. Exactamente. A la falta de secretario general vino todo este ruido de unos directores que entraron en conflicto con el jefe de gabinete para unas visiones absolutamente individualizadas, porque ellos eran personal técnico. Okay. Entonces, bueno, le servimos a la campaña que empezó, porque esta es una campaña que tiene 1 año y medio de descrédito de UNASUR. La falta de secretario ha sido un elemento muy grave. Luego esta campaña que salió, luego el anuncio del edificio de UNASUR, luego el anuncio de algunos jefes de Estado que todavía no lo han formalizado. Es que la creación de toda una imagen negativa. El anuncio del edificio de UNASUR, yo creo que la tendencia es que como que se va superando ese tema, ¿no? Porque ya como que ha quedado muy claro que la recuperación, entre comillas, del edificio de UNASUR para Ecuador no es un tema sencillo. Ese edificio no es de Ecuador, le pertenece a las 12 naciones, a los 12 países, a los 12 pueblos, y es un proceso largo, larguísimo, si es que queremos entrar en él, que además demandaría como una posición más sincera, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? Así que creo que la Universidad Intercultural Indígena, a la cual por supuesto podemos apostarle, es parte de los pueblos, tendría que asentarse en otro lado. José luego nos puede contar lo que hizo el alcalde de esa localidad en relación a esa propuesta. Así que lo del edificio yo creo que fue como un impasse que creo que tiende a superarse. No sé si tú lo ves así. Sí, no, bueno, tiene que ver que justamente como parte de toda esta visión que se fue creando, pero quiero decir algo, que esto tiene detrás una definición de carácter normativo. Es decir, Ecuador es el territorio de la integración, es el país de la integración, pedido por el propio Ecuador, no es una cosa sencilla. Yo he acompañado, tengo 10 años acompañando a UNASUR, me recuerdo clarito cuando se dio este debate que Ecuador y que la mitad del mundo fuese la sede de la Secretaría General. Y luego se proyectó un edificio con una simbología adentro. ¿Cuál es la simbología? La grandeza, la permanencia en el tiempo. Veamos, desde el punto de vista religioso, por ejemplo, qué es lo que mantiene siglos las grandes estructuras físicas. Esa estructura física fue hecha para siglos, para orgullo de nuestros pueblos, de nuestras generaciones. Así está pensado ese edificio. Ese edificio tiene un sentido histórico, filosófico, de trascendencia, no es cualquier cosa. No es que tiene un edificio vacío, no. Ese es para ser el centro del debate de los grandes temas de la región suramericana. Podemos decir, ese edificio es para la paz, porque es un edificio dado para el diálogo. Si uno ve la estructura como fue diseñada, es una estructura para dialogar.
una estructura para la palabra, una estructura para las artes y una estructura para los pueblos, pues. Porque yo quiero decir que ese edificio ha estado abierto a los pueblos porque así fue pensado. Las grandes culturas supieron trascender porque construyeron paralelamente grandes símbolos de lo que representaba su cultura. Exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando uno ve el diseño, lo ve, lo siente, lo vive, es decir, alguien pensó, el arquitecto pensó en grande en el edificio. Un edificio que se ha ganado premios internacionales porque fue pensado para la integración. Pero parte de la subordinación, José, es precisamente intentar decirnos a nosotros, los del sur, vamos a usar ese símbolo, no podemos pensar en grande. Estamos hechos para pensar solo en pequeñito, ¿no? De manera peyorativa, ¿no? Es que es real, es real. Si tú analizas todos los mensajes subliminales en los medios de comunicación y en el cine inclusive, siempre los del sur somos despreciados. Nosotros nos consideramos unasureños, con mucho orgullo, y tenemos ese también eslogan que nos dejaron aquellos maestros grandes, que nuestro norte es el sur, porque es asumir nuestra dignidad. Parte fundamental del legado de UNASUR, del trabajo de UNASUR, es levantar esa identidad nueva latinoamericana, fortalecerla y sentirnos orgullosos de lo que realmente somos, que es algo que nos ha faltado mucho y que nos ha calado en el alma, lamentablemente, a través de los medios de comunicación. Y mucha gente inclusive se cambiaba el color del cabello, se ponía otro color de ojos porque le daba vergüenza sentirse latino, sentirse sureño, ¿verdad? Este mestizaje nuestro. Exactamente, cuando debemos sentirnos profundamente orgullosos de nuestra historia, de todo lo que realmente ha hecho lo que somos. Entonces, eso lo que tú dices es perfecto, el hecho de por qué se quiere mantener esa imagen de que no somos capaces, de que nosotros no tendríamos esa posibilidad, atacar nuestra dignidad y nuestro amor propio, ¿verdad? Para justamente mantener esa imagen de que solamente servimos para ser sirvientes. Como decíamos vulgarmente, aunque en España no suena así, lo dicen los españoles, vamos a limpiarles el culo. Así de sencillo, y lo dicen los españoles. O sea, no solo servimos para eso. Para los españoles esa no es tan grande. No es mala palabra, grosería. Sí, lo dicen en publicidad. Acá estamos en a lo mejor hasta me van a... No, ya es horario abierto, por eso lo puedes decir. Pero lamentablemente... No va a haber pitito. Pero lamentablemente en eso terminamos. Qué pena que la gente... O sea, introspecte esa mentalidad en la cual aceptamos y asumimos que no servimos sino para eso, que somos tan poca cosa. Ahora, Pedro, en la práctica, ¿cuál tendría que ser, qué ves tú, el camino de rectificación para recuperar UNASUR? UNASUR está en una crisis y hay que reconocerla por la razón que sea, pero bueno, sabiendo cuáles son las razones, podemos acertar en las correcciones. ¿Cuáles son esas correcciones? En primera instancia, en estos momentos, Bolivia, como presidencia pro tempore, está haciendo un gran esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo, como se dice, en silencio, dialogando con todos los países. ¿Incluidos los 6? No, incluidos los 6. Sí se ha abierto. Bolivia hay que reconocerle su propia capacidad desde el punto de vista del diálogo. Pues, y no te olvides de la paciencia del mundo andino. Exactamente. ¿No? En esa paciencia del mundo andino, ellos han abierto un proceso de diálogo. ¿Para qué? Busquemos un nombre de un nuevo secretario general. Un secretario general que nazca del consenso, que sea capaz de mirar a los 12 países. Un secretario general que no mire solamente una visión, desde el punto de vista ideológico, pueda mirar las diferentes visiones. Estás describiendo un perfil, ¿no? Estoy describiendo un perfil. Sí hay nombres. Yo no quiero una primicia, no nos caracterizamos por eso, porque ya García Márquez nos advirtió de la inutilidad de las primicias. Pero si le pones nombre y apellidos, ¿por dónde va la cuestión? Quisiera ponerle nombre porque forma es diplomático el hombre. Porque forma parte de las cosas que se están conversando. Yeah. Pero lo que sí se ha colocado sobre la mesa es la necesidad de que retomemos el diálogo. Si hay que buscar un secretario general, se busca. Si hay que hacer un balance de UNASUR, se hace el balance. Si es que hay que rectificar algunas cosas, se rectifica. Si hay que mirar la estructura para ser mucho más efectivo, se hace. Pero tiene que
sobreponerse la voluntad de seguir juntos, sobre la voluntad de seguir juntos, se resuelven las diferencias. No hay problemas insalvables desde el punto de vista estructural, de verdad. Porque si uno mira la carta, todos los elementos que coloca la carta por la cual los 6 países se suspenden transitoriamente, todas son superables. Absolutamente todas. Qué importante que se vuelve octubre, Pedro, ¿no? Digo eso porque en octubre son las elecciones de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y ahí podría producirse una suerte de punto de inflexión. Sí, pues se puede haber cambios, porque tiene que ver con correlaciones de fuerza. Sí, pero uno se pudiese preguntar, frente a los grandes retos, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a decir un reto ahorita que tiene la región. Las estructuras comerciales, producto de los encontronazos en de los grandes centros de poder, se están recomponiendo. Unos ponen aranceles, otros abren, y uno dice, ¿y dónde tienes tu capacidad de vender? Para la región es una gran oportunidad que se está configurando en el mundo multipolar desde el punto de vista comercial. Lo podemos decir desde el punto de vista de las materias primas, si lo queremos decir en lo tradicional. Entonces hay oportunidades históricas en el mundo multipolar para los procesos de integración como UNASUR. Ese es el debate de carácter histórico estructural. No perdamos la oportunidad. Es decir, no se puede decidir por lo pequeño. No se puede decidir por las diferencias. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Como venezolano. Fíjate que en plena crisis, Bolivia convoca una reunión para dialogar sobre Venezuela. Qué grande hubiese sido que los 12 países estemos y escuchen la voz de su jefe de Estado, el presidente de Venezuela, valoren, dialoguen, hasta puede haber críticas, porque que UNASUR adentro ha habido críticas, ha habido momentos difíciles en UNASUR. Pero precisamente, Pedro, una de las claves, José, es que la destrucción de los ideales, ¿no? Tú ya lo has advertido, hay un permanente bombardeo, se usan aparatos ideológicos potentes, y te voy a plantear algo que quizás sea complejo, ¿no? La propia figura de Chávez. Ahora hay muy fuertes ataques intentando destruir a Chávez. Eso forma parte de todo este complejo entramado. Claro, es una guerra, no te olvides que es una guerra cultural, no te olvides que es una guerra comunicacional, no te olvides que ellos tienen que desarmar o apropiarse de nuestros símbolos, de los símbolos que fortalecen la dignidad del pueblo latinoamericano. Y Hugo Chávez porque hay era que eso. lógicamente, Hugo Chávez elevó el nivel de la dignidad del pueblo latinoamericano, por eso tiene que ser atacado. Y el mayor agresor de esta imagen, no te olvides que se llama Álvaro Uribe en Colombia, que creó una palabra que no existe en los diccionarios que se llama castrochavismo. Imagínate tú. O sea, tratando de atacar a los mayores líderes que ha tenido el pueblo latinoamericano, como para decir que nosotros también pensamos que desde América Latina se tiene un pensamiento filosófico realmente potente, como el que ha leído a Chávez, el que se toma el trabajo, porque fíjate tú que ni siquiera lo han leído, de leer lo que ha dicho Chávez y encontrar el trasfondo filosófico profundo que tiene Chávez. Entonces, atacar eso para utilizarlo en una guerra mediática, criminalizándolo, degradándolo, colocándolo como un símbolo de lo malo, del demonio, ¿verdad? Para utilizarlo en las campañas políticas, en las campañas mediáticas, le ha dado resultado, porque es la base fundamental del fascismo. No nos olvidemos nunca que justamente es crear estos puntos, estos cucos, ¿verdad? Para centrarse en ellos y lograr llevar hacia sus candidatos como lo lograron en Colombia. Pero cuando tú le preguntas a algún uribista qué es el castrochavismo, lo único que te va a decir es repetir lo que se decía antes, era el comunismo, ¿no? O sea, aquella cacería de brujas y todo lo que ha sucedido hacia una cosa que no existe ya en el mundo, porque ningún país en el mundo es comunista. Inclusive podríamos decir que casi ningún país realmente es socialista. Pero en Colombia, Petro, no olvides, obtuvo una muy importante cantidad de votos, no suficientes para ganar, pero eso desvela que atrás
también hay un pueblo en Colombia que está planteando otras cosas, ¿no? Y es la esperanza, no solamente en Colombia. Yo te podría decir que lo he visto, afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar por toda América Latina visitando a los movimientos sociales y te puedo decir que esa misma actitud que sucedió en Petro se ve de diferente manera, porque no olvides la fuerza del movimiento popular en Brasil, ¿verdad? Que pretende liberar a Lula, ¿verdad? Que a pesar de eso respeta la democracia. No sucede como en Cuba, ¿verdad? Que el pueblo se levantó y acabó con el Estado burgués. No, no. Se está respetando inclusive la democracia, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que el momento en que Lula sea candidato va a triunfar, como triunfó AMLO. Lo dejarán. El tema es que lo dejen por la utilización de la justicia justamente para... El lawfare del que exactamente. hablaste. Pero Lula tiene la capacidad, y esto lo reconocen casi todos los analistas, de señalar a un candidato, ¿no? Y ojo, que fue la única vez en la historia de América Latina que se logró promover una burguesía latinoamericanista, que habló de sacar a Estados Unidos de nuestro espacio, ¿verdad? Aunque mucha gente le acusaba de que fuera una burguesía que pretendiera tomar el espacio de los Estados Unidos, pero que realmente habló de la integración, que habló de respetar nuestro espacio latinoamericano. Luego esa burguesía desapareció lamentablemente porque el poder del dinero está por encima de las personas, lamentablemente. Si le pregunto a un venezolano como eres tú, Pedro, por Hugo Chávez Frías, ¿qué vas a decir tú? De cara a estas campañas que hoy se hacen me contra Hugo Chávez. Aparte de como político en la práctica vivir el momento de Chávez, pero me ha tocado ahora como intelectual escribir sobre Chávez. Terminé de publicar un libro ahorita del pensamiento político, las tesis políticas de Hugo Chávez. En ese libro se debate los grandes aportes, porque Chávez tuvo la virtud no solamente de ejercer gobierno, sino ejercer el pensamiento. Chávez, la contribución, el legado del pensamiento político, así intenten degradarlo, borrarlo, pero ahí está. Yo te voy a contar una anécdota y me hago cargo de esta anécdota. No voy a utilizar, respeto profundamente a un nombre, un filósofo ecuatoriano, que ya no está aquí, Bolívar Echeverría, un gran pensador ecuatoriano, maestro, catedrático en México, ¿no? Bolívar Echeverría contaba que él asistió a una reunión en Venezuela y escuchó a Chávez. Y claro, las campañas decían, es un populista, tiene una facilidad de palabra. Y Bolívar Echeverría, el testimonio de él, en esa complejidad de pensamiento que ha desarrollado Bolívar Echeverría, el etos barroco, por ejemplo, él decía, me quedé sorprendido por la complejidad del pensamiento y el discurso de Chávez. Exactamente, es decir, cuando uno mira todo el proceso, por ejemplo, las contribuciones de Chávez en la reconceptualización de la democracia, de mirar otra democracia, de conceptualizar la democracia de los pueblos, de los sujetos pueblos, de la democracia protagónica, la nueva concepción del Estado, la nueva concepción de las estructuras, las políticas públicas, la nueva referencia de una geopolítica contrahegemónica, es una geopolítica que mire los intereses desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista regional, una nueva manera de construir el sistema de relaciones. Chávez se adelanta al mundo multipolar y anuncia que hay un mundo multipolar en proceso, por lo tanto había que construir un nuevo sistema de relaciones, un diverso sistema de relaciones con el mundo. Chávez coloca el tema de la soberanía energética. Había leído a Immanuel Wallenstein. Indudablemente. Porque Chávez él se fue alimentando en los procesos. ¿Y cómo se llama tu libro? Las tesis políticas de Hugo Chávez. Ya. ¿Y ya lo lanzaste? Muy bueno. Sí, te lo traí y se me quedó, pero te prometo que te voy a entregar el libro. Estoy trabajando un segundo libro, que es la visión geopolítica del comandante Chávez. Ajá. Porque en este debate hay contribuciones indudables. Si lo miramos de la relación sur-sur, del proceso de cooperación que Chávez adelantó en la cooperación sur-sur sobre una columna fundamental, sobre la columna de la solidaridad. Chávez fue capaz de mirar las relaciones comerciales desde lo solidario, desde lo complementario. Petrocaribe, por ejemplo. Petrocaribe es una visión geopolítica, pero una visión de solidaridad. Es decir, lo que tú tienes lo compartes para consolidar las economías del Caribe,
nosotros somos parte del Caribe. Mirar hacia el Caribe fue una cuestión acertada, mirar hacia el África, mirar a otro mundo desde el punto de vista de las relaciones mundiales. Se puede decir que si alguna cosa le están cobrando a Venezuela, es atreverse a mirar el mundo de otra manera, de una manera soberana. Yo construyo un sistema de relaciones soberano, pero yo exijo respeto. El petróleo venezolano era solo para las transnacionales. Exactamente. Casi te digo Pedro. José, eres de origen colombiano, yo lo decía al principio del programa, ya sabemos que eres también parte de esa diáspora colombiana. Puedo incluso decir maldita diáspora colombiana por el origen. ¿Por qué tienes que salir de Colombia? Claro, y también yo advertía que tenemos una política distinta en Ecuador, ¿no? Para recibir. ¿Cómo te recibió finalmente? Ya sé que eres ecuatoriano, que tienes 36 años viviendo en el Ecuador, que estás integrado plenamente, pero creo que te sientes más bien latinoamericano. Así es. Pero tu experiencia con Ecuador, ¿cómo ha sido? No, maravillosa. Tengo que agradecer a Ecuador, al pueblo ecuatoriano, que siempre es tan generoso, por haberme acogido en los momentos más difíciles. Yo llegué a dormir a un parque, no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? En el suelo. Y no es hiperbólico, es real, exactamente, es real. Cuando inclusive te cuento una anécdota, porque era cuando el parque de Santo Domingo todavía tenía árboles y bancas. Y a las 6 de la mañana vino un municipal a decirme: levante, señor, que esto no es hotel. En fin. Así que todo lo que yo tengo es ganado. ¿Tú le habías pedido desayuno a él? Claro, entonces realmente tengo que agradecerle al pueblo ecuatoriano, que es maravilloso. Es para mí el pueblo ecuatoriano, como otros pueblos también, realmente es un pueblo ejemplar, porque ningún pueblo en el mundo ha derrocado 3 presidentes, ¿te imaginas? Eso es una cosa que hay que resaltar, la rebeldía, ¿verdad? Y acordarnos de nuestra Manuela, que fue la libertadora del libertador. O sea, Ecuador tiene una suma, o sea, la luz de América y una cantidad de cosas, una suma de valores que yo aprecio mucho, justamente porque eso es lo que nos hace grandes. Un colombiano, cuando yo le pregunté cómo nos mira, siempre es un ejercicio que hacemos, ¿no? Cómo nos vemos, cómo nos ven, ¿no? ¿Cómo nos ves a los ecuatorianos? Él me dijo: pueblo berraco. Se han sacado 3 presidentes y de manera pacífica, sin armar guerras, ¿no? Sí, eso como que habla de una característica, ¿no? Sí, fíjate, porque 300.000 muertos en Colombia y no han votado ni un alcalde en el proceso de violencia. Entonces, realmente que hay que reconocerlo, ¿no? Yo digo, realmente es de resaltar el tema de, volviendo a lo de UNASUR, que la UNASUR nace para darnos fortaleza en la identidad, ¿verdad? Y que todo aquello que nos fortalezca seguirá siendo atacado por los que consideran que solamente servimos como mano de obra barata. Entonces, necesitamos fortalecer UNASUR, necesitamos retomar una nueva visión de integración, reencontrar esa visión que nos dejó nuestro padre libertador de integración tan fundamental, justamente para garantizar nuestras riquezas y que esas riquezas nos pertenezcan a los latinoamericanos, a los nuestroamericanos. Se nos ha agotado el tiempo, ¿no? Lo de siempre, ¿no? No solo en televisión, en todas partes se agota el tiempo. Pedro, agradecerte por haber estado aquí con nosotros. A ti también, José. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es todo en este encuentro de Palabra Suelta. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.